que se ha titulado Admisión, Evaluación, Calificación y Otorgamiento de la Buena Pro. Este es el seminario que estamos realizando, y los seminarios anteriores han sido cómo vender al Estado, responsabilidad en las contrataciones del Estado, corrupción en las contrataciones del Estado, el CAC, oportunidades de negocio, cómo analizar las bases de un procedimiento de selección, consultas y observaciones a las bases, y el seminario anterior a este fue cómo elaborar una oferta exitosa, ¿no? Si ustedes ven, estamos siguiendo una secuencia, ¿no?, de temas importantes para que ustedes como proveedores del Estado, ¿no?, mejoren su participación en estos procedimientos de selección que realizan las entidades públicas, y puedan contar pues con los conocimientos necesarios para evitar cualquier eventualidad, ya sea en la fase de actos preparatorios, en la fase de procedimiento de selección en sí, o en la fase de ejecución del contrato, ¿no? Entonces, este es el seminario del día de hoy. Y este seminario está enmarcado en esta fase de acá. Como les explicábamos en nuestro primer seminario de cómo venderle al Estado, los procedimientos de contratación pública se han dividido en 3 fases: en la fase de actos preparatorios, en la fase de procedimiento de selección y en la fase de ejecución del contrato, ¿no? Y el tema que vamos a desarrollar el día de hoy está relacionado con esta fase, que es la fase de procedimiento de selección, que incluye estas actividades, ¿no? La elaboración de las bases del procedimiento de selección, el registro de participantes, la formulación y absolución de consultas, que ya hemos visto esto, el pronunciamiento del OCE, la integración de bases, la presentación de ofertas, la evaluación y calificación de ofertas, el otorgamiento de la buena pro, ¿no? Son las etapas que, o las actividades que se desarrollan dentro de la fase de procedimiento de selección. Y lo que vamos a ver el día de hoy son justamente estas de acá, que son evaluación y calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro. Ahora, entonces, estamos diciendo que vamos a hablar de prácticamente de cuatro actos, ¿no? El acto de admisión de la oferta, el acto de evaluación de la oferta, el acto de calificación de la oferta y el otorgamiento de la buena pro. Entonces, en la etapa de admisión, respecto a lo que nos dicen los documentos del OCE, ¿no?, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones verifica que en la oferta que usted ha elaborado, estén todos los documentos que se piden de conformidad al artículo 52 del reglamento, ¿no? O sea, en el artículo 52 del reglamento se dice qué documentos tiene que presentar. Y ya anteriormente, en el seminario de cómo elaborar una oferta exitosa y en el seminario de cómo analizar las bases de un procedimiento de selección, les habíamos dicho cuáles son las partes importantes que usted tiene que identificar en unas bases para poder elaborar su oferta y poder incluir allí los documentos necesarios para que su oferta sea admitida, para que su oferta sea evaluada y para que su oferta sea calificada, ¿no? Entonces, en este acto que desarrolla ya sea el comité de selección o el órgano encargado de contrataciones, lo que va a hacer es verificar que esos documentos de presentación obligatoria para la admisión de la oferta hayan sido presentadas. Y aparte, van a verificar que lo que usted está ofreciendo, ya sea bienes, servicios, consultoría de obras o ejecución de obras, cumpla con lo que se pide en el capítulo 3 de la sección específica de las bases, ¿no? Llámese especificaciones técnicas para el caso de bienes, términos de referencia para el caso de servicios o expediente técnico de la obra para el caso de ejecución de obras, ¿no? Y nos dice la normativa en contrataciones públicas que en caso que usted no presente algunos de los documentos que le piden como presentación obligatoria, o que en caso su oferta no acredite debidamente o incumpla estas especificaciones técnicas, términos de referencia o el expediente técnico, la oferta se va a considerar no admitida, ¿no? O sea, no va a pasar esta primera fase, que es la de admisión de las ofertas. Si la oferta es admitida, ¿no? Pasa a la siguiente fase, que es la de evaluación de la oferta, ¿no? Por si acaso estamos hablando conceptos generales, porque lo que queremos es que ustedes aprendan criterios, porque estas actividades de evaluación y calificación varían en caso de, por ejemplo, si es consultoría
en general o consultoría de servicios. Cambia. Primero es la de calificación y después es la de evaluación. Pero para el caso de bienes, servicios en general y para el caso bienes y servicios en general y para el caso de ejecución de obras, sí es admisión, evaluación y calificación, ¿no? O sea, eso lo vamos a ver más adelante, pero lo que quiero es que aprendamos los términos generales: admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro. Cada caso particular va variando un poco, ¿no? Bien, entonces en la etapa de evaluación, lo que hace el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones es asignar puntajes a la oferta, ¿no? Teniendo en consideración los factores de evaluación que se han consignado en el capítulo 4 de la sesión específica. O sea, ya habíamos visto esto, como les digo, en los seminarios que hemos dictado respecto a cómo elaborar una oferta exitosa, ¿no? Y cómo analizar las bases de un procedimiento de selección. Allí les habíamos dicho que los factores de evaluación se encuentran en las bases del procedimiento de selección en el capítulo 4 en la sección específica, ¿no? Entonces, ahí vemos esta información. Y los documentos para la admisión de la oferta, también se lo habíamos dicho, se encuentran en el numeral 2.2.11 del capítulo 2 de la sección específica. Esto lo vamos a ver también más adelante en unas bases, ¿no? Entonces, las ofertas que son admitidas pasan a la evaluación y es el momento en que se asignan los puntajes a la oferta de acuerdo a lo que establece este capítulo 4 y se establece un orden de prelación, ¿ok? Entonces, el primer lugar, el segundo lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Y según nuestra normativa, luego ya de esta fase de evaluación se procede a la calificación de las ofertas y sabemos pues de que solamente se califica el primer y segundo lugar y si estas están conforme queda ahí, pero supongamos que alguna de ellas no se califica, se sigue hasta que por lo menos tengamos 2 ofertas calificadas, ¿no? Entonces, respecto a lo que es bienes, servicios en general y ejecución de obras, esto se encuentra normado en el artículo 74 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Y para el caso de consultoría en general y consultoría de obras, la fase de evaluación técnica está en los numerales 82.82.3 y la evaluación económica está en el artículo 83. O sea, acá ya vemos una diferencia, ¿no? Nos está diciendo que para el caso de consultoría en general y en consultoría de obras, ¿no? Hay dos tipos de puntajes. Hay un puntaje para la oferta técnica y hay un puntaje para la oferta económica. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Acá, por ejemplo, para ir andando un poco, se asigna 100 puntos a la oferta técnica y 100 puntos a la oferta económica en el caso de consultoría en general y en consultoría de obras. Y para el caso de bienes, servicios en general y ejecución de obras, las ofertas se evalúan sobre la base de 100 puntos. O sea, acá son 100 puntos y acá son 100 la técnica y 100 la económica, ¿no? O sea, como les digo, eso está normado en estos artículos. Y repito, nosotros no queremos que ustedes después aprendan la normativa, sino lo que nos interesa es que ustedes aprendan conceptos, que aprendan criterios para poder tomar decisiones, ¿no? Y luego ya, si tienen alguna duda, pues deben de tener también ustedes siempre su ley, su reglamento, acuden a la norma especial y revisan, ¿no? Y además todo eso también se encuentra en las bases. Cada procedimiento de selección tiene sus bases, donde estas reglas que les estamos explicando el día de hoy están más detalladas, ¿no? Bien, y en esta etapa de evaluación, según lo que señala el artículo 50, se asigna puntajes, ¿no? En las contrataciones de bienes, servicios en general y obras sobre la base de 100 puntos, ya lo habíamos dicho, y en las contrataciones de consultoría en general y consultoría de obras sobre la base de 100 puntos para la técnica y para la económica, ¿no? Y acá hay ponderación, o sea, una ponderación 80-20, 90-10, por ejemplo, ¿no? 80 para la técnica, 20 para la económica, o 90 para la técnica y 10 para la económica, por decir, ¿no? Eso está también normado en las bases del procedimiento de selección. Ahora, en esta etapa de evaluación se asigna puntajes y también, de ser el caso, se podría asignar bonificaciones, que está establecido en el literal F del artículo 50 del reglamento, que señala que tratándose de contrataciones de servicios en general, consultorías y ejecución de obras, ¿no? Cuando esas prestaciones se van a ejecutar fuera de la provincia de Lima y Callao y cuyo valor
estimado sea de 200.000 soles para el caso de servicios en general y consultorías y 900.000 soles para el caso de obras, ¿no? Se asigna 10% más como bonificación para los postores con domicilio en la provincia donde se va a ejecutar la prestación o se va, perdón, el servicio o la obra o las provincias colindantes, ¿no? O sea, quien tiene su dirección en su RNP en la provincia donde se va a ejecutar o con dirección en las provincias colindantes. Y luego también en esta etapa de evaluación hay que ver, podría darse la posibilidad de que haya empates entre ofertas, ¿no? Y eso también está regulado en los artículos 74 para el caso de licitaciones públicas de bienes y obras y concursos públicos de servicios, o en el artículo 84 para el caso de consultorías o para el caso de adjudicaciones simplificadas en los artículos 90, en el artículo 91, ¿no? Acá están las normas que ustedes las tienen para ya con detenimiento poder revisar. Como les digo, estas diapositivas ustedes las pueden descargar y tener sus computadoras y ya analizar más al detalle, porque comprenderán que con el poco tiempo que tenemos no podemos desarrollar todo lo que quisiéramos hacerlo, ¿no? Pero reitero que lo que nosotros nos preocupa más es que ustedes aprendan criterios, conceptos en general para poder ya acudir. Por ejemplo, este es el ¿qué entendemos por provincia colindante? ¿No? Supongamos que, bueno, no supongamos, esta es la provincia de Chincha. Este es el mapa de la provincia de Chincha, ¿no? Chincha colinda con Cañete y con Yauyos, que pertenecen al departamento de Lima, o sea, que son de otro departamento, Cañete y Yauyos. Coordina, tiene límites colinda con Castrovirreina, del departamento de Huancavelica, y tiene límite con Pisco del departamento de Ica. Entonces, si la obra se va a ejecutar o el servicio se va a desarrollar en esta provincia de Chincha, los postores cuyo domicilio está en el RNP, en Cañete, en Yauyos, en Castrovirreina o en Pisco, merecen esa bonificación del 10%, porque son las provincias que colindan con la provincia donde se va a ejecutar la obra o donde se va a desarrollar el servicio, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta estos límites, 200.000 soles para el caso de servicios en general o consultoría de obras, ¿no? Y 900.000 soles si es que se trata de una ejecución de obras, ¿no? Entonces, y recuerden que para esto el domicilio es el que está consignado en el RNP. O sea, ese es el indicador, ¿no? Entonces, esto es el concepto de bonificación del 10% de colindancia. Entonces, una vez que el evaluador, llámese comité de selección o órgano cargado de contrataciones, ha asignado puntajes, establece el orden de prelación, ¿no? Y procede a la siguiente fase, que es la calificación de la oferta, ¿no? Y en esta etapa lo que se hace es determinar si es que la oferta presentada, ¿no?, de los postores, ¿no?, acreditan que cumplen con las capacidades necesarias para ejecutar la prestación. Y en caso que no acrediten que cumplen, ¿no?, la oferta va a ser descalificada. Y esto ustedes lo pueden encontrar en el artículo 75 para el caso de bienes, servicio en general y ejecución de obras, y en el numeral 82.1 del artículo 82 para el caso de consultoría en general y consultoría de obras, porque como hemos hablado, esto varía, ¿no? Para este caso de consultoría en general y consultoría de obras es admisión, calificación y evaluación. Y para el caso de bienes, servicios en general y ejecución de obras es admisión, evaluación y calificación, ¿no? Entonces acá hay una pequeña variación que ustedes deben conocer y los detalles se encuentran en las bases del procedimiento de selección y la normativa que les estamos dejando, ¿no? Ahora, otra cosa que ustedes deben entender, comprender y tener presente es que nuestra normativa permite la subsanación de las ofertas, ¿no? En caso que exista alguna omisión o algún error en las ofertas, ¿no?, la normativa vigente permite que se haga un procedimiento de subsanación para que la oferta continúe.
¿no? Esto está normado en el artículo 60 del reglamento y señala que mínimo tiene que darse un día hábil, por lo menos un día hábil, para subsanar cualquier omisión u error en la oferta conforme a lo establecido en este artículo 60 del reglamento, ¿no? Esta solicitud de subsanación se hace de manera electrónica a través del SEACE y se remite al correo electrónico que el postor ha consignado al momento de inscribirse en el RNP. O sea, cuidado, no es el correo que usted está declarando en el anexo número 1 de su oferta, sino esta notificación le va a llegar a usted al correo electrónico que consignó en el formulario de datos al momento que usted se registró en el Registro Nacional de Proveedores. Ahí le van a notificar. Por eso que dice que es responsabilidad del postor hacer seguimiento de estas notificaciones en este correo, ¿no? Luego dice que la notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío, o sea que ni siquiera es necesario que usted mande una confirmación de la recepción del correo, sino ya la normativa señala que se entiende notificada ese mismo día, sin que medie alguna confirmación de la recepción. Y luego nos señala, ¿no?, la normativa, que es esto está en las bases, que es el numeral 1.11 de la sección general de las bases del procedimiento de selección, señala que esta subsanación se realiza también a través del SEACE, ¿no? O sea, a través del SEACE, usted con su usuario y clave, ¿no? Así como igual hace ahora las consultas, las observaciones, o envía su oferta igual a través, siguiendo un procedimiento bastante similar, usted hace la subsanación de la oferta cuando haya sido notificada, ¿no? Y en los términos que ha sido notificado, ¿no? Eso habíamos dicho que está acá en el artículo 60 del reglamento. Y para tenerlo un poco claro, quisiera compartir con ustedes un video que ha elaborado el OCE. ¿Sabías que la normativa de contrataciones del Estado ha previsto la subsanación de ofertas como un mecanismo para corregir una propuesta mal presentada? Pon atención al presente tutorial y te explicaremos en qué consiste la subsanación y cuáles son los supuestos en los que el postor puede subsanar o corregir la propuesta. La subsanación de ofertas es un mecanismo que le permite al órgano encargado del procedimiento de selección solicitar a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados durante la admisión, evaluación y calificación del procedimiento de selección, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta. Son subsanables la omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica. La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor o su representante. La legalización notarial de alguna firma cuando el contenido del documento con la firma legalizada que se presenta coincide con el contenido del documento sin legalización que obra en la oferta. La traducción de acuerdo a lo previsto en el artículo 59, en tanto se haya presentado el documento objeto de traducción, los referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las constancias o certificados emitidos por entidades públicas. Los referidos a las divergencias en la información contenida en uno o varios documentos, siempre que en las circunstancias materia de acreditación existiera al momento de la presentación de la oferta. Los errores u omisiones contenidos en documentos emitidos por la entidad pública o un privado ejerciendo función pública. La no presentación de documentos emitidos por la entidad pública o un privado ejerciendo función pública. Es preciso destacar que tanto los errores u omisiones contenidos en documentos emitidos por la entidad pública o un privado ejerciendo función pública,
y la no presentación de documentos emitidos por la entidad pública o un privado ejerciendo función pública son subsanables siempre que tales documentos hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias, calificaciones y/o documentos que acrediten estar inscritos o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga. En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica, puede subsanarse la rúbrica y la foliación. La falta de firma en la oferta económica no es subsanable. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece este último. En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva. En este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados. Cuando se requiera subsanación, la oferta continúa vigente para todo efecto, a condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de 3 días hábiles. La presentación de las subsanaciones se realizará a través del SEACE. Ahora que ya conoces cómo funciona el mecanismo de subsanación de ofertas, te invitamos a mejorar tus conocimientos en contrataciones del Estado y a compartir este video. Ok, entonces ya más o menos con este video se nos ha precisado un poco cómo se realiza la subsanación de ofertas y qué es lo que se puede subsanar, pero también, repito, ustedes lo tienen en el artículo 60 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Está ahí, claro, dice acá en el numeral 60.2, por ejemplo, qué cosas se puede subsanar, ¿no? Está claro, ¿no? La omisión de determinada información, lo que nos ha dicho, pues, lo que hemos visto en el video, ¿no? La legalización, la traducción, la fecha, o sea, existe la posibilidad de que algunas omisiones u errores en su oferta puedan ser subsanadas, ¿no? Eso es algo importante, ¿no? Porque eventualmente, pues, a veces sí algunos se pueden cometer algún error, ¿no? Y eso va a permitir que la oferta siga todavía en carrera, ¿no? Y que de hacerse la subsanación continúe, pues, en el procedimiento de selección, ¿no? Pero recordemos, por ejemplo, que esas subsanaciones, esto sí es importante, que según el numeral 60.4, que en la oferta económica puede subsanarse la foliación, pero la falta de firma, por ejemplo, dice que no es subsanable, ¿no? Y cuando existe algún error aritmético para el caso de contrataciones bajo el sistema de contratación de precios unitarios o tarifas, ¿no? Estos errores aritméticos deben ser corregidos por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, ¿no? Haciendo constar, dice, esta rectificación en el acta, ¿no? O sea, esto procede inclusive de una subsanación de errores aritméticos en la oferta económica, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta y presente para al momento que ustedes elaboran su oferta o cuando el comité ha evaluado su oferta, calificado, ¿no? Y de repente por ahí ustedes encuentran que su oferta no ha sido admitida o no ha sido calificada o ha obtenido menos puntajes por algunos de esos errores u omisiones que eventualmente podrían ser subsanados, ¿no? Entonces, si el comité de selección o el órgano encargado de contrataciones no le dio la posibilidad a ustedes subsanar su oferta, ustedes podrían reclamar esto, y estos reclamos, como ustedes lo saben, se hacen a través de un recurso de apelación, ¿no? Entonces, es importante que ustedes conozcan esto, ¿no? Que ustedes conozcan sus derechos, que hay, por ejemplo, no sé si ustedes lo sabían o no, pero hay, por ejemplo, esto de la bonificación, ¿no? De las provincias colindantes para el caso de servicios en general y consultoría y ejecución de obras, y existe también esto de la subsanación de las ofertas que ustedes deben conocer, ¿no? Para, en caso que
el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones no lo esté aplicando, ustedes puedan reclamar, porque es un derecho que ustedes tienen. Esta subsanación es obligatoria, no es facultativa. No es que al comité de selección o al órgano encargado de las contrataciones le diga, ah, sí, ya yo le quiero permitir a este subsanar o a este no le quiero permitir. No, no, es obligatoria la subsanación. Es un derecho que tienen ustedes como proveedores, ¿no? Ahora, entonces hemos hablado de la bonificación, hemos hablado de las posibilidades de subsanación, pero también existe otro concepto importante que está en el numeral 1.12 de la sección general de las bases, que nos habla ahora del rechazo de las ofertas, ¿no? Y eso está normado en el artículo 68 del reglamento, ¿no? Acá está, que dice el artículo 68 del reglamento, señala que en el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones solicita al postor la descripción a detalle de los elementos que constituyen su oferta cuando se presentan alguno de estos supuestos, dos supuestos. Cuando la oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado o cuando no se haya incorporado alguna de las prestaciones requeridas o estas no se encuentren suficientemente presupuestadas. O sea, si el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones identifican que se presenta en su oferta alguno de estos dos supuestos, ¿no? Podría o deben de solicitarle la descripción del detalle de los elementos constitutivos de su oferta. Y si alguno de ellos considera que no está sustentando correctamente lo que la duda que tienen, ¿no? Esto que la oferta esté muy por debajo del valor estimado o que no se haya incorporado alguna prestación, su oferta podría ser rechazada, ¿no? Pero este es un procedimiento, ¿no? O sea, no se trata de que rechacen su oferta de frente porque dicen, oye, tu precio está muy por debajo. No, tiene que haber este procedimiento primero de que a ustedes solicitan el detalle de los elementos de su oferta para que se haga este análisis y se pueda acreditar pues que su oferta, a pesar de que está muy por debajo del valor estimado, no acarrearía algún problema con la ejecución, ¿no? Bueno, acá nos dice el numeral 68.2 nos dice que esto se hace en 2 días, ¿no? Dentro de los 2 días hábiles tiene que dar usted un plazo mínimo de 2 días hábiles para que presenten esta información, ¿no? Y luego determinar si se rechaza la oferta, una decisión que tiene que estar debidamente motivada, ¿no? Y para el caso de ejecución de obras, las ofertas se rechazan cuando superan el valor referencial en más del 10% o cuando estén por debajo del valor referencial del límite inferior, que es del 90%, ¿no? Y luego nos dice que en el supuesto que la oferta supere el valor estimado, este es por el caso de bienes y servicios y consultoría en general, para que la oferta sea válida, se solicita el crédito presupuestario correspondiente. Son 2 condiciones, ¿no? Si la oferta excede el valor estimado, ¿no? Se solicita la certificación del crédito correspondiente y la aprobación del titular de la entidad, ¿no? Y con esas dos informaciones, con la certificación del crédito y con la aprobación del titular, ¿no? Ya se puede otorgar la buena pro, ¿no? Pero si faltara alguna de ellas, ya sea la certificación del crédito presupuestario o la aprobación del titular, cuando su oferta supera el valor estimado, la oferta va a ser rechazada, ¿no? Eso es el concepto de rechazo de la oferta. No hemos hablado de bonificación por colindancia, hemos hablado de subsanación de oferta y hemos hablado de rechazo de oferta, ¿no? Ahora, en la sección específica de las bases, esto es lo que hablamos hace un instante, ¿no? Respecto a la admisión, los documentos para la admisión de la oferta se encuentran en el numeral 2.21 del capítulo número 2 de la sección específica. Ahí está la relación de documentos que ustedes tienen que presentar, que son los documentos de presentación obligatoria. Para la calificación de la oferta, se encuentran en el capítulo número 3, numeral 3.2, requisitos de calificación, ¿no? Y que son capacidad legal, capacidad técnica profesional, experiencia del postor de la universidad, solvencia económica, ¿no? Estos
está en este capítulo. Y el capítulo 4, respecto a la evaluación de las ofertas, que es el precio, plazo de prestación, sostenibilidad ambiental, protección social, integridad, no son los factores, algunos de ellos es obligatorio y algunos de ellos facultativos, que pueden emplear las entidades para evaluar las ofertas, ¿no? O sea, estos son los documentos que va a revisar el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones para determinar si la oferta es admitida, para determinar si la oferta es calificada y para evaluar la oferta, ya, o sea, asignar los puntajes, ¿no? Entonces, una vez que se ha establecido el orden de prelación y se ha calificado las ofertas, se otorga la buena pro, ¿no? Se publica en el SEACE, ya saben ustedes, el otorgamiento de la buena pro, ¿no? Y en caso que hubiera habido más de una oferta, ¿no? Hay que esperar el plazo para el consentimiento de ese otorgamiento de la buena pro para que la buena pro quede consentida, que es 8 días para el caso de concursos públicos y licitaciones públicas y 5 días para el caso de adjudicaciones simplificadas, ¿no? Y además nos dice el numeral 64.6 del artículo 64 que después de este consentimiento de la buena pro, o sea, después que la buena pro ha quedado consentida, la entidad, ¿no? Va a hacer la verificación de la oferta, de los documentos que usted ha presentado, que se han recibido bajo la presunción de veracidad, porque usted está presentando una declaración jurada donde dice que asume la responsabilidad de esos documentos y que han sido verificados por usted y que el que está recibiendo esa información presume que todo lo que usted ha presentado es verdadero, ¿no? Es concordante con la realidad. Entonces, este numeral luego del consentimiento de la buena pro, no se hace la verificación de los documentos para confirmar si existe, para verificar si existiera inexactitud o falsedad en los documentos, lo que podría determinar la nulidad del otorgamiento de la buena pro. O sea, si a usted le adjudican la buena pro y luego de esta verificación determinan que existe información inexacta o documentación falsa en su oferta, van a no solamente descalifican su oferta, o sea, declaran nulo el otorgamiento de la buena pro, sino que además se comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para que aperturen un procedimiento administrativo sancionador y se notifica al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, ¿no? Porque como hemos explicado en el seminario de responsabilidad en las contrataciones del Estado, esto se constituye un delito, ¿no? Presentar información inexacta o documentos falsos son delitos, ¿no? Entonces, no solamente determina una descalificación o una probable inhabilitación, sino que además podría ser pues sancionado penalmente con pena de cárcel, ¿no? Y para que ustedes tengan claro, vamos a darles las definiciones de información inexacta, documentación falsa o incongruencia que ha establecido el Tribunal de Contrataciones del Estado en sus diversas resoluciones, ¿no? Entonces, información inexacta es el contenido que no es concordante, congruente con la realidad, constituyendo una forma de falseamiento de esta realidad, ¿no? Por ejemplo, si usted en una constancia de trabajo, por ejemplo, de un personal clave, indica que tiene 8 años de experiencia, ¿no? Que ha laborado de tal fecha a tal fecha y son 8 años, pero se comprueba, ¿no? A través de la verificación que no es cierto lo que usted está declarando en esa constancia, ¿no? Porque esa persona posiblemente trabajó en otro lugar o porque alguien acredita que estuvo fuera del país en esas épocas, ¿no? Entonces, ese documento, esa constancia contiene información inexacta, ¿no? Y documento falso es aquel que no ha sido válidamente expedido por el órgano o encargado emisor. O sea, por ejemplo, usted presenta un certificado de estudios de un colegio, ¿no? Pero le consultan a ese colegio si lo ha emitido y ese colegio dice, no, ese certificado yo no lo he emitido, entonces se presume que ese documento es falso, ¿no? O si el colegio que le consultan, ¿no? Dice, bueno, yo no he emitido ese documento
pero yo emití más bien este, y el documento que usted me está presentando ha sido adulterado, ha sido cambiado, ¿no? Eso también es documentación falsa, ¿no? Cuando el supuesto emisor dice que él no lo ha emitido, o cuando dice, sí, miren, yo lo emití, pero no con esa información, o sea, la información que contiene el documento que usted me está mostrando es diferente a que yo tengo en mis archivos, ¿no? Usted me está presentando un documento, por ejemplo, de un trabajador que dice que estudió hasta quinto y secundaria, pero en mis archivos, ¿no? Y el documento que yo tengo a la vista dice que solamente estudió hasta cuarto y secundaria. Entonces, se estaría acreditando que el documento que usted ha presentado en su oferta ha sido adulterado, ¿no? Ha sido cambiado. Entonces, eso constituye documentación falsa. Y repito, estos dos hechos de acá van a determinar la descalificación de su oferta y aparte el inicio de un procedimiento administrativo sancionador ante el Tribunal de Contrataciones y la denuncia penal correspondiente, ¿no? En cambio, incongruencia es cuando en su oferta existen documentos, ¿no?, que se contradicen, que tienen información excluyente. Por ejemplo, en un lado usted dice ofrezco una garantía de 24 meses y en otro documento que está en su oferta dice que la garantía del producto que usted está vendiendo no es de 24 sino es de 12. Entonces hay una contradicción o declaraciones que se excluyen una con otra. Entonces el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones no tiene la certeza de qué es lo que está ofreciendo usted, si es una garantía de 24 meses o si es una garantía de 12 meses. Entonces, en ese caso, lo que va a proceder es que su oferta va a ser descalificada por incongruencia, porque no tiene información que se contradice, información contradictoria, incongruencia o contradicción. Eso determina la descalificación de su oferta, pero eso no constituye presentación de información inexacta ni falsa y no debería iniciarse un procedimiento sancionador y en caso que se aperture o se inicie un procedimiento sancionador debería ser declarado no al lugar, ¿no? Y tampoco va a determinar, ¿no?, ningún tipo de sanción penal, ¿no? O sea, ese es lo que queremos que, como le digo, que aprendan conceptos y qué es información inexacta, qué es documentación falsa, qué es incongruencia y cuáles son las repercusiones que podría haber hacia ustedes en caso que incurra su oferta, ¿no?, en alguna de estas causales, ¿no?, de presentar información inexacta, documentación falsa o que exista incongruencia o contradicción en su oferta, ¿no? Entonces, lo que habíamos dicho para el caso de bienes y servicios en general y para el caso de ejecución de obras, el procedimiento es de esta manera, ¿no? Apertura de ofertas, admisión de ofertas, evaluación de ofertas y calificación de ofertas. La bonificación en caso que hubiera o se asigna puntaje total, el desempate en caso que hubiera y se otorga la buena pro. Pero para el caso de consultorías en general y consultoría de obras, las fases se desarrollan de esta manera, ¿no? Apertura de la oferta técnica, admisión de la oferta técnica, calificación de las ofertas técnicas admitidas, evaluación de las ofertas técnicas y luego apertura de las ofertas económicas. Luego de ahí viene la bonificación, igual en caso que hubiera empates, viene el desempate, y luego el otorgamiento de la buena prueba, ¿no? Esta es la forma como se desarrolla en esos casos, ¿no? Entonces, si a usted le otorgan la buena pro y la buena pro queda consentida, ya viene la siguiente fase que es el perfeccionamiento del contrato o la suscripción del contrato, ¿no? Que se indica que luego de que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, que es después de la emisión de una resolución del tribunal, el postor tiene 8 días hábiles para presentar en la mesa de partes de la entidad los documentos que le solicitan, ¿no?, para la firma del contrato. Tiene 8 días y 2 días hábiles para suscribir el contrato. O en caso que dentro de estos 8 días usted haya presentado documentos incompletos o que deban ser subsanados, ¿no?, la entidad le tiene que dar un plazo un plazo adicional para subsanar estos requisitos, ¿no? O sea, dentro de estos 2 días o firma el contrato o la entidad le notifica para que usted subsane alguna omisión en estos documentos que usted ha presentado. Y ese plazo para subsanar no puede ser mayor de 4 días hábiles
desde el día siguiente que le han notificado. Y luego, a los 2 días de haber subsanado, como máximo, se suscribe el contrato, ¿no? Entonces, estos son los plazos y el procedimiento para la subsanación de los documentos o presentación de documentos o subsanación, ese es el caso, ¿no? Y esta subsanación también se realiza ahora, la notificación se realiza a través del SEACE, ¿no? Por medios electrónicos. Recomendaciones para esta fase, entonces, es que usted tiene que revisar las bases, como ya lo habíamos dicho en los 2 seminarios anteriores, de cómo analizar las bases de un procedimiento de selección y cómo elaborar una oferta exitosa. Es importante que ustedes revisen bien las bases, ¿no? Sobre todo estas instrucciones o notas y advertencias que contienen estas bases, tanto en la sección general como en la sección específica. Luego, identificar y revisar con detenimiento las siguientes secciones de las bases, que ya lo hemos dicho, ¿no? Para la admisión, para la evaluación y para la calificación. Luego también, ¿no? Simule una evaluación de su oferta, ¿no? Usted tiene que hacer una simulación y tener una certeza de cuántos puntos más o menos debería sacar su oferta, ¿no? De repente usted revisa la tabla de evaluación y ve que no puede presentar o no puede sustentar algún factor de evaluación, como por ejemplo podría ser el ISO, que están pidiendo el ISO 9000 y están otorgando cierto puntaje para el ISO 9000, pero su empresa no tiene ISO 9000, usted ya va a saber que su oferta no va a sacar 100 puntos, sino va a sacar menos puntaje porque usted no tiene cómo acreditar algunos de los factores que están solicitando, ¿no? Luego nosotros siempre recomendamos que revisen las opiniones del OCE y las resoluciones del tribunal para conocer un poco los criterios que se aplican en determinados casos. Y esto sí que es importante, ¿no? Solicite el apoyo de un profesional especialista, ¿no? Que, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros a nuestros clientes le revisamos, bueno, en la etapa que van elaborando su oferta, ¿no? Vamos dándoles indicaciones, pero antes de que esa oferta sea presentada también, nosotros revisamos la oferta del cliente, ¿no? Para que estar seguros de cómo está yendo esa oferta y eventualmente corregir cualquier omisión o error que puedan tener para asegurar que las ofertas sean admitidas, sean evaluadas como nosotros esperamos y sean calificadas, ¿no? Entonces, ese es parte del servicio que damos en este servicio de asesoría integral que hemos denominado Licita Fácil, ¿no? El servicio de asesoría integral Licita Fácil cubre todas las fases del procedimiento de contratación, la fase de actos preparatorios, la fase del procedimiento de selección y la fase de ejecución contractual, que nuestros clientes, ¿no? Con un pago fijo mensual nos pagan una determinada cantidad mensualmente y nosotros estamos brindándoles pues la asistencia técnica y profesional correspondiente en todos los procedimientos de selección a los cuales se presente, ¿no? Como les digo, inclusive en la etapa de ejecución del contrato, ¿no? Que pueden presentarse pues dificultades como por ejemplo penalidades, ampliaciones de plazo, adicionales, resolución del contrato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros estamos con nuestros clientes acompañándolos en todas esas fases, ¿no? Acá también tienen ustedes los modelos certificados que pueden solicitar para este seminario o cualquier otro que ustedes hayan asistido. Son 3 modelos de certificados y el día de mañana ustedes van a recibir en su correo las indicaciones para poder acceder a estos certificados, ¿no? Finalmente les dejo mis datos de contacto, nuestra página web, Compras Estatales, donde publicamos noticias relacionadas a las contrataciones del Estado y actos de corrupción y algunos informes importantes para ustedes, opiniones, material que ustedes necesitan conocer. Nuestra página de Licita Fácil, que es la publicidad del servicio integral que les estamos, que hemos dicho hace un instante. La campaña que estamos desarrollando al Bicentenario sin Corrupción, está acá la página web, mi correo personal, la dirección de nuestro canal YouTube para que ustedes se suscriban a nuestro canal YouTube y puedan tener acceso a los videos. Por ejemplo, en este canal YouTube está el video que les hemos mostrado hace un instante, ¿no? Ustedes pueden entrar a nuestro canal YouTube y ahí van a encontrar el video de subsanación de las ofertas y nuestra fanpage donde también informamos pues de las actividades que desarrollamos y publicamos material importante para ustedes, ¿no? Y mi teléfono personal que tiene WhatsApp, que se los dejo para cualquier duda, cualquier consulta que tengan por bien formular, ¿no? Y ahora, antes de pasar a la fase de consultas, quiero enseñarles el material que les estamos dejando, ¿no? En primer lugar, habíamos dicho que tienen las diapositivas
Luego les estamos dejando esta planilla de control que ya la habíamos dejado antes, ¿no? Para que ustedes puedan hacer una verificación de los documentos de su oferta. Les estamos dejando el manual de instrucción para la presentación de ofertas y subsanación de ofertas de manera electrónica. Les estamos dejando estas no están, estas se las puedo enviar después. Les estamos dejando los topes de los procedimientos de selección con el calendario 2020 que incluye los feriados laborales, no laborales para el sector público. Y les estamos dejando la presentación de nuestros servicios de asesoría integral, Licita Fácil, para aquellos que estén interesados, ¿no? Luego ustedes tienen también la página web del OCE, que ha cambiado y que acá tienen la información, por ejemplo, de las bases estándar, de los pronunciamientos, de las opiniones del OCE, de las resoluciones del tribunal. Acá están las directivas, por ejemplo, y las nuevas bases que han entrado en vigencia a partir del 15 de enero, que tenemos nuevas bases estándar. Acá están las nuevas bases estándar, ustedes pueden descargarlas a su computadora. Esta es nuestra página web que les mencionamos hace un instante, donde se publican noticias, todos los días está actualizado esto, noticias que tienen que ver con las contrataciones del Estado y lucha contra la corrupción. Tenemos una sección que llamamos Bajo la Lupa, donde recibimos denuncias. Usted tiene alguna denuncia de algún procedimiento de selección y nosotros la evaluamos y de ser el caso publicamos, como por ejemplo hemos publicado esta de Comas, que convocó una subasta inversa y en las bases de la subasta inversa han puesto como requisito de calificación experiencia del postor, lo cual está prohibido porque en la subasta inversa no existe calificación de ofertas, ¿no? Entonces hemos denunciado esto y no sabemos pues qué irá a pasar con este proceso. Lo correcto sería que se declare nulidad de ese proceso, ¿no? Y esta es la página de publicidad del Servicio de Asesoría Integral Licita Fácil. Ustedes lo tienen allí. Bien, esto ya lo vimos. Sí, nuestro canal es Compras Estatales, nuestro canal en YouTube. Y acá en nuestra página web ustedes tienen ese video, acá lo tienen al final, video tutorial subsanación de ofertas. Voy a ver si les pego el enlace. Lo voy a pegar acá el enlace. Ahí les envié el enlace para que lo puedan descargar de nuestro canal YouTube. Y bien, eso es todo de la parte expositiva. Y ahora